una pregunta, pero la voy a hacer acá para nosotros. Voy a preguntar si ya está revisando por Facebook. Personas que se siguen conectando a este segundo encuentro sobre conversatorios de reducción de riesgo y daño en el consumo de drogas y especialmente este segundo encuentro que lo hemos planteado desde el tema de el consumo recreativo en pandemia. Pues a nuestros invitados también la bienvenida. Muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Para contarles entonces que desde la Junta Directiva de la Red Raíz Colombia, eh, los, el, las organizaciones que integran la red, pues para nosotros es grato este segundo encuentro en el cual vamos a poder intercambiar no solo nuestras experiencias, sino también eh, todo lo que ha pasado en el marco de la pandemia. Entonces, les voy a dejar con Victoria, que es la encargada de hacer la moderación y presentación de cada uno de ustedes y arrancar con este conversatorio, este encuentro, el segundo encuentro de Raíz Colombia, donde también están invitadas y esperamos que se vayan conectando y se vayan agrupando a este encuentro también personas de la red latinoamericana eh, que hacen parte más de 7, 8 países y que pues nos estarán escuchando también. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Y Victoria, pues está toda tu moderación. Gracias. Hoy, hoy tenemos un lujo de conversatorio donde vamos a revisar un tema muy importante que es el que tiene que ver con los consumos experimentales y sociorecreativos. Nos acompaña en esta tarde-noche de hoy, nos acompaña el doctor Julián Quintero, él es sociólogo, magíster en estudios de ciencia y tecnología y es director de la corporación ATS. Ellos se encuentran en la ciudad de Bogotá y es una de las entidades socias de RAIZ Colombia. También nos acompaña el doctor Juan Pablo Villamizar, él es psiquiatra, es magíster en drogodependencias, coordinador del programa de rehabilitación del Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle, se encuentra aquí en la ciudad de Cali. Y nos acompaña también la doctora Ana Cristina Sampaio, ella es farmacéutica, doctora en toxicología y reductora de daños del proyecto Respire del Centro de Convivencia de Brasil. Bueno, entonces, para dar inicio, le cedemos inicia este conversatorio Julián Quintero. Queremos decirles que las preguntas las pueden hacer a través del chat, ¿no es cierto? Internamente, el equipo logístico de este conversatorio pues se encarga de posterior al conversatorio ya distribuir las preguntas para ustedes tener respuesta. También les vamos a poner nuestro correo electrónico de Raíz Colombia, donde pueden también enviar lo que ustedes desean conocer o enviar también preguntas y esas se las responderemos pero posterior al evento, no durante este evento. Bueno, Julián, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a Raiz por la invitación. Muchas gracias a los colegas por, por acoger estos temas. Muy contento por estar al lado de Ana Cristina y de Juan Pablo, personas a quien conozco y reconozco el trabajo que vienen haciendo. Creo que este conversatorio va a estar bien fluido, bien dinámico y eso espero pues que vaya muy bueno. Lo segundo, un poco para entrar entonces a la conversación y a lo que quiero explorar, es que me voy a basar como en una encuesta que nosotros realizamos entre la segunda y tercera semana de cuarentena a consumidores recreativos de sustancias psicoactivas. De alguna manera, pues esta es una encuesta que nosotros hicimos a través de una plataforma de redes sociales
y de la gente, digamos, donde tenemos el impacto, tiene unos sesgos y tiene unas limitaciones claramente relacionadas pues con personas que tienen acceso a un computador, con personas que estaban, digamos, en la cobertura de más o menos los 100, 120 mil seguidores que tenemos en redes. Y digamos que más allá de plantear o de ser categórico en los resultados, lo que queríamos era tomar una foto del momento. Era tomar una foto del momento porque hacia la segunda, inmediatamente empezó la cuarentena, vimos cómo se manifestó, digamos, la ausencia de sustancias en las calles. Al segundo día ya habían cerrado la distribución de puntos de distribución de bazuco y también al tercer día ya se notaba la abstinencia por la heroína y eso, digamos, fue lo primero que se vio. De eso ya se habló la semana pasada, pero se demoró un poco más en lo que se conoce como los consumos recreativos o los consumos habituales o los consumos experimentales o claramente pues aquellos consumos en los que la persona, nosotros, o se considera que la persona tiene un nivel de funcionalidad y está integrado a algún círculo familiar, de amigos, laboral, académico, estaba en su casa. Entonces digamos que no quiere decir que eso no fuera problemático, pero la mayoría que se instalan ahí. Entonces es una fotografía de un momento que están pasando los consumidores habituales recreativos experimentales hacia la tercera, cuarta semana del encierro. Y eso es un poco la fotografía que queríamos tomar en ese momento. Creemos que hacia el final podemos hacer una reflexión. Ya en este momento, digamos que a diferencia de la curva del COVID, en Colombia la curva de las drogas ya se está aplanando, muchas cosas están volviendo a su estado, digamos, original, los precios otra vez están volviendo a ser los precios que teníamos antes de la cuarentena, la distribución ya se organizó de alguna manera, la gente ya está empezando a salir, entonces creemos que hubo unas cosas que se quedaron y otras cosas que no, unas cosas que van a permanecer de ese cambio y otras que no tanto. Entonces, bueno, me voy a atrever entonces a tomarme no más de 10 minutos y a exponerles algún resumen. Este resumen lo pueden encontrar en la página web del proyecto Échele Cabeza, cuando se den la cabeza, echelecabeza.com, y les voy a compartir en este momento los hallazgos principales. Por favor, me confirman con un audio si ven la pantalla. Sí, se ve muy bien. Perfecto. Entonces, como les contaba, esta encuesta la respondieron 1.239 personas. Digamos que entre los datos más interesantes podría uno decir que el 64% de las personas respondieron que han comprado sustancias ilegales en la cuarentena. El 49% de esas personas dijeron que disminuyó el consumo, el 28% que lo mantuvo y un 23% que lo ha aumentado. El cannabis fue la sustancia de mayor consumo en cuarentena. El cannabis también fue la sustancia de mayor experimentación en cuarentena. Y aquí empiezan los hallazgos interesantes y es cómo aparece el café a jugar en este tema. Para nosotros determinamos las sustancias por el efecto que producen en el cuerpo y las llamamos psicoactivas por eso, no por el estatus legal. Entonces la encuesta incluía sustancias legales e ilegales, algunas legales de uso indebido. Entonces estamos hablando de cigarrillo, tabaco, nicotina, alcohol, café, medicamentos, y nos atrevimos a tirarlo todo en la misma bolsa. Entonces ahora van a ver los hallazgos. 32% de las personas dijeron que sintieron abstinencia, 44% de personas descubrieron que sí tenían dependencia de una sustancia, 76% de las encuestas creen que el consumo seguirá después de la pandemia, 65% dice que las sustancias han aumentado de precio. Esto más adelante vamos a hablar de temas de distribución, cómo aumentó el pago virtual y cómo aumentó la entrega a domicilio, y el 91% de las personas que eligieron la encuesta dijeron que las sustancias les habían ayudado a sobrellevar la pandemia. Cerca del 91% de las personas que respondieron a esta encuesta reconocieron haber consumido una sustancia ilegal durante el último mes antes de entrar a la cuarentena. Entonces, estamos hablando de personas que son usuarias habituales de sustancias psicoactivas. Esto no es una encuesta de la población en general a ver qué consumen, no. Esto fue una encuesta a personas que son consumidoras y que venían consumiendo. Como pueden ver aquí, logramos pues una cantidad mayor, 64% de gente de Bogotá, pero hay datos que pueden mostrar tendencias interesantes como hacia el eje cafetero, hacia Cali, hacia Medellín. Entonces, digamos que, ¿cuáles fueron las siguientes sustancias que más consumieron en cuarentena? El cannabis aparece de primera, el alcohol de segundo, el tercero aparece el café, la nicotina y el té.
frente a cuáles han sido las que más ha experimentado. Cuando entendemos por experimentar fue cuál fue la sustancia que la pregunta estaba orientada a cuáles estaban probando por primera vez o no eran sus sustancias regulares. Aparecía el café, el cannabis de primero, el café y las bebidas alcohólicas. Entonces acá, digamos, uno de los primeros hallazgos que para nosotros fue muy significativo fue la aparición del café. El café, digamos, estuvo siempre entre el segundo, el primer puesto, el tercer puesto. Más adelante se encuentra una relación muy fuerte con la productividad. Era la segunda sustancia más usada para temas de productividad y teletrabajo, pero entonces también empezamos, nos dio mucho miedo enviar este dato y asumir cómo esta era la sustancia, y afortunadamente 1 o 2 días después de que nosotros publicamos los resultados, apareció la Fenalco, creo que era, diciendo que era el sexto séptimo producto de consumo más vendido en la época de la cuarentena, y una semana después apareció la Federación Nacional de Cafeteros diciendo que habíamos pasado de 220,000 kilos de café a 280,000 a 440,000. Entonces, claramente sí hubo un aumento significativo en el consumo de café, que yo creo que el café siempre que se ve tan inocuo y que no puede llegar a hacer tanto daño, pues cuando empezamos a analizar también nosotros en las investigaciones que tenemos en campo, es la sustancia con la que más cortan y adulteran los estimulantes como la cocaína, el éxtasis. Casi siempre, podría uno decir que cerca del 60-70% de estas dos sustancias vienen adulteradas con cafeína. Entonces, ese es uno de los datos interesantes, y más adelante se puede cruzar eso con temas de insomnio y todo lo que vino ahí, ¿no? ¿Qué estaban diciendo las personas frente al consumo de sustancias? Decían que ahora lo disfrutaban más, un 22%, un 57% dijo que no había cambiado y un 17% dijo que no la disfrutaba como antes. Esto, por ejemplo, fue muy interesante, la reflexión frente a su consumo. Entonces, preguntamos si ha descubierto que si tiene dependencia a una sustancia. El 44% dijo que sí la tenía. Esto fue muy interesante porque, sobre todo en el tema del cannabis, muchas personas sintieron abstinencia por primera vez. Esto quiere, digamos que el cannabis tiene este mito de que es natural, en cualquier momento lo puedo dejar, él no me domina, pero claramente no lo han dejado ni lo han parado porque no han querido y porque es de las sustancias a la que más fácil se puede acceder. En esta ocasión que les tocó a muchos abstenerse de ella de manera involuntaria, se dieron cuenta que sí tenían una dependencia hacia ella. Como van a ver más adelante, es la sustancia que más, aquí lo tienen, es la sustancia que más reporta abstinencia, seguida del tabaco y la nicotina, que siempre están en los primeros puestos en la abstinencia. Ahora, ¿es hora de reducir un poco el consumo? Las personas dijeron que sí habían pensado en reducir el consumo. Muchas personas esto les sirvió para reflexionar, pero también una cosa es reducirlo y otra cosa es abandonarlo. ¿Han pensado en el consumo de sustancias seguirá pese a la pandemia, perdón? Entonces aquí dice el 76% que dice que sí, claramente, pues lo que ya vimos es que ni una pandemia puede acabar con las drogas. Interesante cómo manejaron la abstinencia, 24% con alimentación, 22% con ejercicio y 22% hidratación y ejercicio. Bueno, en compra y entrega, lo que les decía para nosotros fue muy interesante. Yo creo que de aquí lo que más hay que destacar para los números que nosotros tenemos era que, espérense, a ver, ha sentido que la calidad de las sustancias ha disminuido. Un 31% dijo que sí. Esto fue muy interesante también, la gente cómo se preparó para la pandemia. Esta fue una pregunta la segunda, tercera, cuarta semana, como les dije. Unos dijeron que no son suficientes, otros dijeron que ya se les habían acabado y otros dijeron que no les iban a alcanzar. Entonces, por lo que les estaba contando, que la gente sí estaba adquiriendo provisiones en cuarentena. Este dato es muy interesante en cuanto a la forma de pago y en cuanto a la distribución. Entonces, lo que sí vimos nosotros comparando esta misma pregunta que hicimos con la encuesta mundial de drogas era que más o menos el pago por monedas virtuales o billeteras virtuales, que esto es muy diferente al Bitcoin y a las criptomonedas o al Darknet. Esto simplemente es pago por Internet y por aplicaciones de Internet, transferencias bancarias, DaviPlata, Nequi, este tipo de billeteras virtuales pasó de un 2 a un 12% aproximadamente. Y en cuanto a la entrega, nos llamó mucho la atención y es que más o menos un 27% de las personas recibieron las sustancias por una aplicación de mensajería.
Claramente nosotros entendemos que no, pues quienes están entregando no sabían lo que estaban entregando, pero sí nos llamó mucho la atención ese número, el 25% que lo ven acá entre estas tres. Y lo que también entendimos y lo que nos hemos dado cuenta es que estos dos aspectos han sido de aquellos que se quedaron, se instalaron y no han retrocedido mucho. Es decir, se dio este salto, se aceleró esta manera de comprar y tampoco ha retrocedido mucho, posiblemente porque pagar 10.000 o 15.000 pesos más porque les llegue a través de una mensajería implica reducir el riesgo colateral de estar con drogas en las calles. El efectivo siempre va a seguir, digamos, como mandando la parada, pero el avance de estas otras formas de pago fue muy interesante. Creo que, digamos, un poco eso era como lo que nosotros más podemos llamar la atención. Aquí, como les estaba contando, la relación con la productividad. Este dato es muy interesante. Consideran que el cannabis aumenta la productividad para el 17%, pero, por ejemplo, el alcohol es de las sustancias que más disminuye la productividad. Como pueden ver, el alcohol es la sustancia que más disminuye la productividad. El café es la segunda sustancia que más aumenta la productividad. Entonces creo que hay una relación o se pueden empezar a encontrar relaciones como lo que tiene que ver con productividad, estimulantes, teletrabajo, insomnio. Todavía no podría uno hablar de una relación directa, causal, pero digamos como que empiezan todos estos factores a gravitar como en las consecuencias y en la cuarentena y en todo lo que está pasando derivado del consumo. Lo que les estaba diciendo aquí para terminar fue muy interesante. El 91% de las personas dijeron que las sustancias psicoactivas les han ayudado a estar más tranquilos y entender más la dimensión del problema. E hicimos unas preguntas. Esta es una pregunta: ¿cuánta falta le hace salir a un bar o ir de fiesta? Como pueden ver aquí, era una pregunta de 1 a 10 y casi que el 50% de las personas están en la tercera parte entonces hay muchas personas, digamos, como que salir de fiesta y consumir sustancias empezó en ese momento, ya tenía unos altos niveles de ansiedad. Hoy en día pueden estar mucho más altos y digamos que frente a eso, de las conclusiones que nosotros hicimos al respecto y de los llamados más importantes era que ya más allá de pensar en lo que fue el cambio del mercado, el cambio de las prácticas, las reflexiones que hicieron las personas sobre el consumo, tendríamos que pensar en una vez se abrieran las puertas para todos. Y lo que hemos visto en las noticias es que una de las infracciones más comunes a la cuarentena tiene que ver con las reuniones, con las fiestas, con el consumo de sustancias psicoactivas. Y entonces lo que nosotros hicimos fue un llamado a las autoridades, al sistema de salud y a los consumidores también para que pudieran moderar o manejar, regular, autocuidarse, ahorita que iban a empezar a abrir las puertas para los encuentros o que ellos se iban a salir a hacerlo, y que tuvieran muy en cuenta que hubo una reducción en la tolerancia del consumo de sustancias, casi un 50% le bajó, que hay una ansiedad muy alta para las personas encontrarse con otros y que posiblemente hay una euforia también, digamos, por encontrarse con los amigos y con las personas. Entonces, que tuvieran mucho cuidado para que la reducción de la tolerancia, el aumento de la ansiedad y el consumo de sustancias no se les convirtiera en un problema con sus amigos y no se les convirtiera en una posibilidad de infectarse con el COVID. Creo que eso sería como, en términos generales, lo que nosotros encontramos y ya, ahí termino yo. Muchas gracias. Bueno, Julián, muchísimas gracias por tu exposición. Recuerden hacer sus preguntas en el chat. Bueno, entonces ahora seguimos con la intervención del doctor Juan Pablo Villamizar. Juan Pablo, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me gratifica mucho compartir con ustedes. Con la doctora Ana Cristina es la primera vez que tengo contacto, y con Julián hace rato que nos conocemos y que le vengo siguiendo la pista en este proceso, y es muy grato también compartir con él. Yo les quiero decir que soy psiquiatra y que trabajo básicamente como en 3 escenarios. El primero de los escenarios es el hospital psiquiátrico, donde estamos en el proceso de apertura en medio de la pandemia de todo el proceso de atención a personas que consumen drogas. Otro de los escenarios es un centro de rehabilitación donde apoyo el tratamiento de algunos pacientes, y el otro escenario vendría siendo mi consulta particular.
Dentro de todo este proceso de pandemia y con la reorganización que tuvimos en el hospital, yo salí de la consulta externa donde regularmente me manejo y terminé apoyando el servicio de urgencias. Una de las cuestiones que vimos ahorita con el confinamiento es básicamente que las personas empiezan a consultar al servicio de urgencias porque se sienten ansiosas, se sienten preocupadas y no están a gustos con el confinamiento. Digamos que esa posibilidad de salir a la calle les genera ansiedad. Dentro de este grupo de personas que consultan por esto, también vemos personas que habitualmente consumían drogas y lo hacían en su espacio, pero que estas restricciones de no poder salir o del pico y cédula y este tipo de cosas hacen que el acceso a la sustancia sea más difícil, que además tengan que conseguir una mayor cantidad de sustancia para poder consumir en la casa. Y sumado a eso también, lo que decía ahora Julián, y es que las primeras semanas del confinamiento, las sustancias, algunas casi que desaparecieron de la calle y otras bajaron mucho en calidad. Entonces, cuando estas personas llegan al servicio de urgencias y empiezan a buscar posibilidades, ya uno como que identifica los dos grupos de pacientes, las personas con su ansiedad de base que vienen por un tratamiento o que vienen en tratamiento y se descompensan, pero las personas con un consumo recreativo, las personas que de alguna manera hacían su consumo en casa y son personas funcionales, que empiezan a notar esta ausencia de drogas en la calle y que buscan de alguna manera reemplazarlos de una manera apoyada, por decirlo de alguna manera. Esta situación, por ejemplo, va de la mano con el mito de los medicamentos psiquiátricos y su efecto psicoactivo. Que ahorita Julián lo nombraba y decía que psicoactivo es porque tiene un efecto sobre, digamos que para ponerlo en términos regulares, sobre la mente, y eso es normal. Eso es lo que se busca. A pesar de que nosotros tenemos medicamentos que tienen un efecto psicoactivo, no todos los medicamentos sirven para uso recreativo, ni todos los medicamentos van a generar gratificación. Entonces, digamos que pegados de este mito, llegan muchos de los pacientes buscando que se les formulen, por ejemplo, benzodiazepinas como el clonazepam, que es de uso regular en la calle, y tener acceso a él de alguna manera, por decirlo, por la vía legal, ya que en el mercado negro no, pues no había como mucha disponibilidad de este tipo de medicamentos. Ese es como uno de los escenarios, es como en el que se veía un aumento de la consulta y un aumento de consulta al servicio de urgencias de usuarios de drogas, de sustancias psicoactivas de forma recreativa, sin que esto implicara una dependencia específicamente, sin que esto implicara un trastorno como tal. En el centro de rehabilitación pasó una cosa particular, y es que por el inicio del confinamiento dejaron de recibir pacientes inicialmente, pero una vez levantan la restricción para recibir pacientes, casi que se ha desbordado la consulta. Y tenemos también como dos tipos de pacientes, unos que llegan presionados por la familia porque se dan cuenta de que están consumiendo, porque la familia de pronto no tenía mucho tiempo para compartir, y ahora que están todos los familiares dentro de la casa se empieza a notar, digamos que de una manera más importante, la situación del consumo y presionan para que consulten. Tengo que decir que muchos de ellos ni siquiera con un consumo que uno considere una dependencia, pero que la presión por de la familia hace que consulten y que busquen internarse en un proceso de rehabilitación que probablemente no sea lo más indicado para ellos. Pero también tenemos un grupo de pacientes que aprovechan este confinamiento y de alguna manera reflexionan y dicen que es hora de abandonar el consumo, y lo intentan hacer y se dan cuenta que por cuenta propia parar en la casa no es posible, y buscan la ayuda de un proceso de rehabilitación donde puedan tener acceso a personal profesional capacitado que los ayude, bien sea a abandonar el consumo o bien sea a darle un mejor manejo al uso o al consumo de estas sustancias. Y por último les diría que el otro escenario que para mí también ha sido bien particular
es mi consulta. La consulta que yo estoy haciendo es una consulta virtual por el riesgo de contagio y por cómo está diseñada la infraestructura en este momento. Y se ha aumentado mi consulta privada. En general yo manejo todo tipo de pacientes, pero pues tengo un grupo de pacientes con consumo de sustancias psicoactivas a los que les hago el seguimiento y a los que les hago el acompañamiento de acuerdo a las necesidades que ellos plantean. Y en esta consulta aparecen diversos grupos de pacientes. Les diría que unos consumidores funcionales que tienen un perfil laboral alto, que son administradores, gerentes, que tienen, digamos que no tienen un problema a nivel laboral y logran manejar su consumo, pero que en el momento del confinamiento, esta situación, la dificultad en el acceso a las drogas de alguna manera hacen que busquen ayuda y muchos de ellos también, como pasaba en el psiquiátrico, que estén buscando formulación o de alguna manera un sustituto para su consumo y buscan el apoyo en los medicamentos psiquiátricos, pero también un grupo de pacientes que tiene que ver con labores diferentes, que lo que reconocían del consumo en la calle era que si encontraban la sustancia era una sustancia de muy baja calidad en la mayoría de las ocasiones. Situaciones muy particulares como el consumo de heroína, que la heroína que hubo iniciando la cuarentena era tan de mala calidad que los pacientes, a pesar de que aumentaban el consumo en cantidad, seguían teniendo síntomas de abstinencia porque la heroína que consumían pues no lograba satisfacer ese tipo de necesidad, por lo menos cubrir lo que tenía que ver con el síndrome de abstinencia y a un mayor precio, las encontraban a un mayor precio. Entonces, muchos de ellos, por ejemplo, que en algún momento han tenido contacto conmigo porque hacemos terapia de sustitución con metadona, retornaban porque querían volver a usar la metadona como un medio, por lo menos para superar la pandemia. Y lo otro que encontrábamos era que el consumo de heroína se disparó en cantidad, pero debido a la calidad hacía que buscaran servicios médicos con más frecuencia. El último grupo de esta consulta son consumidores de todo tipo de sustancias, principalmente marihuana, que no lo veían como un problema para su vida y que debido a la dificultad en el acceso a la droga, empiezan a notar que presentan síntomas que son síntomas de abstinencia que ellos pues, inicialmente no reconocían como tal, pero aparecen problemas de insomnio, aparecen problemas de inapetencia, aparecen problemas para sus funciones fisiológicas como la micción o la defecación asociados a la ausencia de la posibilidad de consumir marihuana específicamente. Han consultado para otras drogas, pero en general lo que uno ve es la búsqueda de un sustituto con un medicamento que les pueda ayudar a sobrellevar, sea la ansiedad, sea los síntomas de abstinencia o que dentro de lo que buscan es como cambiar la dependencia por otra sustancia, pues donde se les aclara que realmente del grueso de medicamentos que nosotros manejamos en psiquiatría y a pesar del efecto psicoactivo que puedan llegar a tener, realmente dependencia van a generar un grupo muy reducido. Esa es como la experiencia que les puedo contar desde mi práctica. Perdón, tenía mi micrófono apagado. Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan Pablo. Ahora seguimos con nuestra invitada, la doctora Ana Cristina. Bienvenida. Hola, ¿me escuchas? Sí, la escuchamos perfectamente. Bueno, sí. Entonces, pido disculpas por mi español, es muy básico, pero lo voy a intentar. Misturar un poquito de portugués, pero si no comprenden, pero me disculpen.
Eu voy. É, aparece aí el PowerPoint? Sí, te escuchamos. A apresentação. Não, tenho uma apresentação para o PowerPoint. Bueno, básicamente, nosotros acompañamos el trabajo de cabeza. Vimos la encuesta. Estávamos justamente pensando, né, sobre acá, como que estaria se dando o consumo de substâncias durante a quarentena. E, bueno, decidimos fazer uma pesquisa acá, entrei em contato com o Julián para adaptar o questionário da encuesta. Então, traduzimos e adaptamos acá para nosso contexto em Brasil. Então, eu vou apresentar os resultados, pero parciales, né? Não temos todos os dados completos. Entonces, não sei se estão vendo aí a apresentação. No, en este momento no vemos nada proyectado. ¿Ya lo empezaste a proyectar? Sí, aqui diz o host. Penso que tem que habilitar para que pueda. Ah, ok. Está video. É que estou em duas entradas. Acá em vídeo é uma outra entrada que é no computador. Ok. Tem duas Ana Cristinas na reunião. Ai, bueno. Ahora sí. Okay. Bueno, entonces, fue la divulgación. Como he dicho, la encuesta original del proyecto Hecho de Cabeza, que es parte de Acción Técnica Social. Acá en Brasil, nosotros realizamos el DILEI, que é o Centro de Convivência de Lei, que é uma organização que trabalha com redução de riscos e danos acá em Brasil há mais de 20 anos. O projeto Respire é o núcleo que trabalha com redução de danos em contextos festivos, né? Como el hecho de cabeza também. E tivemos apoio de Unicamp, que é a universidade que eu estou fazendo meu doutorado, então, são os grupos que apoiaram a pesquisa. Então, nossos objetivos, né, queríamos saber quais as possíveis mudanças que estava havendo durante no tema do consumo de substâncias durante a pandemia, quais os contextos e os comportamentos associados que estava a passar para desenvolver novas estratégias mais adaptadas para durante e depois deste período. Então, foram um estudo online, né? Não é uma amostra representativa da população, né, logicamente, pero a maioria são jovens, de 18 hasta 40 anos, mais ou menos, residentes em Brasil. O período da coleta foi de 30 de abril hasta el 15 de maio, portanto, mais ou menos aí um mês e meio depois que ha empezado a pandemia. As pessoas responderam que estavam, em média, lá, del total,
uns 49 dias em distanciamento, que era uma das perguntas. Tuvimos aí 4.068 participantes. Então, a maioria mulher, a faixa etária entre 18 e 34 anos. Tivemos uma média de 29 anos de idade. Nós perguntamos também sobre quesitos de raça e cor, né, que acá temos uma grande variedade e é um conceito interessante. Então, a maioria branca, que não é de fato como representativo de todo o país, pero, né, a amostra estava restrita a pessoas com acesso à internet. Perguntamos também sobre ocupação, a maioria estuda, trabalha, ou hace os dois, né, estuda e trabalha, com a renda mensal também. E perguntamos basicamente a mesma lista de substâncias, hicimos algumas adaptações, como por exemplo, a ayahuasca, nós separamos algumas substâncias, que por exemplo a ayahuasca acá tem um uso um pouco mais difundido, incluímos algumas outras substâncias também, mudamos o nome, os que fazem mais sentido para o contexto de acá. Então, 80% dos participantes já eram usuários de substâncias ilegais, né, previamente à pandemia. Metade da amostra era usuária de cannabis e 86% de álcool. Então, acá eu um comparativo para facilitar. Então, na primeira barra os dados de Brasil, na segunda os dados de Colômbia, da encuesta de cabeça, que Julián acaba de apresentar. Então, um consumo por a maioria das drogas bastante a mais, né? 80% da amostra relataram que estão fazendo consumo de álcool durante a quarentena, comparado com 19% em Colômbia. Então, acá sim temos uma questão mais importante com o tema do álcool. O café 78%, seguido del chá, cannabis, tabaco, ansiolíticos, também, que são os sedativos, os medicamentos calmantes, enfim, foram as mais consumidas. Em termos de experimentação, também o álcool, o café, seguido del té e cannabis. Pero em termos de experimentação, tuvimos uma média menor de 7%, enquanto que em Colômbia 19%. Pero em todos os demais dados, acá temos um número então, consideravelmente maior. Então, casi que 38% de las personas disseram que o consumo aumentou, 34% que ha diminuído, 27% que se tuve igual. Por el tipo de uso, perguntamos também, né, se hacía solo ou acompanhado, ou os dois, né, tanto solo quanto acompanhado. E, bueno, 35% disseram que assim um uso acompanhado, somente acompanhado, e 42% que haciam uso solo, e 23% tanto solo quanto acompanhado. Esto foi algo que nos chamou muita atenção, que é realmente um perfil bem distinto. Então, que também acompanha de los dados de la encuesta de Chile Cabeza,
que nos dice que el uso sí está se tornando más individual do que social. Esto trae alguns, né, algumas preocupações. Outra coisa interessante foram o fenômeno das festas virtuais, que nós estuvimos acompanhando também, y muchos relatos del uso solo, pero en estas festas. Entonces, raves online ou festas com DJs e aí ou com amigos tocando música, pero cada um em sua casa haciendo el uso solo. Entonces, nosotros estamos muy interesados también en conocer un poco más acerca de este fenómeno de las festas online, si esto es algo que va a permanecer o no, si es algo más de este periodo. Entonces, es algo que tenemos en cuenta de acompañar. En relación relación con las sustancias que más consumen, 30% ha dicho que ahora tiene apreciado más, quase 15% que já não apreciam como antes, já não desfrutam como antes, 50 e metade da amostra que não tuvo, sigue sendo igual. E quase 5% que ha dicho que han tenido más experiencia o más viajes, que fuera bien similar a los datos de la encuesta de Telecabeza. 14% ha dicho que sí, que tuvieron sintomas de abstinencia. 30% que disseram que sim, que han descoberto que tinham alguma dependência de substâncias, pero el 35% ha dicho que não. 32% disseram que não é momento de reduzir, e 46% ha dicho que sim. Pero nosotros preguntamos también si era el momento de suspender o el momento de aumentar el consumo. Bueno, casi 20% ha dicho que sí, que era el momento de suspender, pero 12% ha dicho que era el momento de aumentar el consumo. Y sí, 35% ha dicho que el consumo se quedaría a pesar de la pandemia. Sobre preço, qualidade, também perguntamos se as pessoas haviam adquirido provisões por la quarentena. 40% ha dicho que sim. E acá bem distinto, né? Em Colômbia, quase 80% ha dicho que han adquirido provisões, e acá solo 40%. E solo 31% que ha dicho que era suficiente. 46% que não ia durar por todo o período. 23% que já se acabaram. E perguntamos também se considerava que era fácil, difícil ou igual obter a substância. A maioria disse que era igual. Sobre os preços, a maioria disse 32% ha dicho que sí, pero la mayoría, casi 41%, ha dicho que no percibieron mudanza en el precio. En relación a calidad, solo 22% ha dicho que sí, que han percibido una reducción de la calidad. E acá perguntamos também como que as pessoas haviam avaliado a qualidade, né?
quais parâmetros haviam utilizado para avaliar a qualidade. Bom, a maioria por cor, cheiro ou sabor da substância, 29%, 23% por los efectos da substância ao experimentar. ¿Qué dijo? ¿No ya arreglo? No, no pude. La daño. No, también no puede bajar ese tiro así. El 8% que por relatos de outras pessoas. E perguntamos também sobre as testagem colorimétrica. Então, se as pessoas estavam fazendo a testagem das substâncias, só 1% que ha dicho que sim, que avaliaram a qualidade, fazendo a testagem com os reagentes colorimétricos. Se poucas pessoas relataram misturar diferentes substâncias, a maioria disseram que desinfetaram as embalagens das substâncias ao receber, assim como com que se compra do mercado para, agora essa recomendação para em relação à prevenção do COVID. Então, a recomendação de limpar todas as substâncias que recebe. A maioria não está compartilhando as substâncias em casa e também não está compartilhando os utensílios de uso, que é algo, que é muito importante também, que essa questão do compartilhamento do material de uso é algo frequente na redução de danos, mas agora, na época de COVID, se torna mais relevante essas recomendações. Relação a home office e produtividade, a maioria disse que sim, que não, em realidade, que não está usando substâncias durante as atividades de trabalho, mas 43% ha dito que sim. Sí, antes da quarentena, bien. Sobre, bueno, aqui, a maioria estava vivendo com a família, passando esse período junto com os familiares. E 16% que disseram que as pessoas que estavam passando na quarentena não sabiam sobre o uso. E foi como perguntado em la encuesta de Telecabeça, se saíram del closet psicodélico, e acá tivemos que só muito poucas pessoas que saíram del closet psicodélico durante a quarentena, só 0,7%. Então, entre essas pessoas que estavam passando a quarentena com outras pessoas que não sabiam sobre seu consumo, elas, metade ha dicho que estavam consumindo escondido em casa ou na rua, em la calle. Espero que puedan passar. E se 52% das pessoas afirmaram que o uso ajudava, estava sendo importante, para compreender o momento e passar esse momento de quarentena. Só 4% ha dito que não, que estava atrapalhando, que estava sendo pior o uso. E em relação a quantas ganas de ir a fiesta, bar e festival, quase 60% ha dito que sim, que hace muita falta ir a fiesta.
y solo 5% que han dicho que seguían yendo a casas de amigos para hacer las sustancias. Y bueno, pienso que podemos... Entonces, lo que podemos... nosotros venimos que en realidad los efectos de la cuarentena son un poco heterogéneos, entonces no fueron un aumento generalizado de consumo, pero algunas personas aumentaron, otras siguieron igual y otras reducieron el consumo. Entonces hay que olhar ahora cada caso a caso, qué tipo de sustancias, los grupos de personas. Em relação às pessoas que aumentaram el, né, pensar a que ponto que isso fica de fato algo problemático. E em relação às pessoas que reduziram também, nós estamos pensando muito como que vai se dar essa a vuelta al uso, né? Que é possível que haya uma barra de la... Entonces, si la persona vuelve a hacer el uso de la misma forma, hay un riesgo mayor de intoxicaciones, de algo de ese tipo. Y bueno, es eso. Pero es importante decir que esta pesquisa fuera un retrato de un momento específico, né? Pero la situación es muy más compleja y dinámica. Entonces, é possível que parte dessas mudanças, desses cambios, hay tido alguna estamos em outro momento, né? Pero acá a situação do COVID sigue sendo muito dramática. Entonces, este é outro, estamos, né, em períodos distintos. Pero este es, enfim, pegamos más en el principio de la pandemia, né? Ahora estamos en otro momento, es importante que siga acompañando la situación, en especial en relación con el uso de sustancias. Es esto. Espero que tenha quedado para compreender un poquito. Ana Cristina, perdón, ¿ya terminaste? ¿O... Sí, sí. Ok, vale, vale. Ya, es que pensé que había pasado algo con lo que la imagen se había quedado congelada. Bueno, entonces, muchísimas gracias a los tres. Tenemos algunas preguntas. Recuerden seguir haciendo las preguntas aquí a través del chat para poderlas responder. Creo que Raúl, ¿tú quieres comentar algo antes de pasar a la sesión de preguntas? Perfecto, de 3 minutos. Bueno, primero agradecer a todas las personas que se han conectado a esta hora. Este es un tema que tiene unas características particulares, porque aunque se puede decir que estamos hablando sobre una misma situación, que los referentes sean Bogotá en Colombia, Cali en Colombia y el otro referente sea Brasil, y que se muestren situaciones similares en lo que se puede decir es el consumo en términos del comportamiento, de las características de cómo el consumo se ve afectado
producto de una situación irregular que no habíamos tenido antes, pero que de alguna manera, como lo expresaba Julián en un comienzo, haciendo el símil con lo que se puede llamar el aplanamiento de la curva del COVID, que es lo que estamos procurando que ocurra, porque siempre se nos ha anunciado un pico y habla acerca del aplanamiento de la curva, pero en términos de consumo, en términos de que se recupera una cierta normalidad en lo que anteriormente a la situación que estamos viviendo en este momento de confinamiento, de restricción, de distanciamiento social, de restricciones a la movilidad, y aún así el consumo sigue dándose porque es una conducta, una circunstancia que nos acompaña, a la que tenemos de alguna manera que acomodarnos, con la que tenemos que convivir y a la que tenemos además que encontrarle respuestas adecuadas. Juan Pablo, que desde su hacer, desde su experiencia profesional como psiquiatra, pues igual nos muestra cuáles son las circunstancias que se están dando ya en un escenario diferente, en términos de que aunque se refiere al comportamiento del consumidor, está hablando de un contexto clínico donde las personas llegan producto de alguna circunstancia que hace que consulten, entre ellas, por supuesto, la adicción o en algún momento la consulta que puede ser originada por preocupaciones de su familia. Esta situación, sumado a lo que Ana Cristina nos cuenta al final, pareciera ser que lo que garantiza es una especie de normalización o de condiciones que van permitiendo que el consumo mantenga eso que de manera metafórica llama Julián el aplanamiento de la curva, o sea, la normalización de la misma, y un poco el volver a situaciones que hacen que cuando se presenten circunstancias como estas, que por críticas que parezcan, no van a afectar el consumo, porque el consumo está aparejado a otro asunto que es el negocio del narcotráfico o del microtráfico o del tráfico en sí. Y eso quiere decir que siempre se encontrarán maneras para proveer la sustancia y así hayan circunstancias o condiciones que en un momento dado puedan impactar la calidad, la disponibilidad, el acceso mismo, como negocio que es, como es la preocupación de los restaurantes, o la preocupación de cualquier servicio que hoy quiere abrir sus puertas para volver a tener una dinámica económica, pues no es ajeno. Y en ese sentido, seguramente, si hay algo que hemos aprendido del tráfico, del microtráfico, es la creatividad con la que se manejan, al punto de que se pueden acceder a situaciones legales. No porque eso sea criticable en el sentido de satanizarlos, sino por el hecho de que para que se atienda una demanda tiene que haber una oferta que mire las circunstancias en las que las cosas se dan, se acomode a ellas y de alguna manera también las aborde y las supere. Ese es un asunto que vale la pena considerar, que no hace parte de este entorno de análisis que estamos proponiendo, porque aquí el asunto lo hemos puesto sobre el consumo, sobre los consumidores, en algo también sobre las sustancias, cuando hablamos de la calidad y la disponibilidad, pero particularmente de que esas circunstancias afectan el consumo, pero también el hecho de que el consumo siga dándose nos obliga a pensar que tenemos también que tener en cuenta esta variable cuando hablemos de intervenir, de trabajar desde una estrategia de reducción de riesgos y daños, que siempre va a afectar a quienes consumen y que el negocio va a seguir comportándose, va a seguir buscando las alternativas que permitan que siga teniendo sus puertas abiertas y el acceso además a quienes hacen las demandas. Es un análisis interesante que además pone un tema nuevo, y es que cuando las circunstancias se ponen críticas, regularmente habrá respuestas que se dan para garantizar que esa demanda siga siendo atendida, porque el consumidor sigue teniendo la necesidad de la sustancia y así el acceso pueda en un momento dado limitarse, se encontrarán las formas para que la accesibilidad de la sustancia vuelva a estar disponible para quien la demanda. Bueno, este es un muy breve análisis que pretende también dar el tiempo suficiente a quienes tenían inquietudes o preguntas el poder hacerlas. Le devuelvo la palabra entonces a Victoria para que ahora sí pasemos a entregarle otra vez la palabra a nuestros ponentes y que ellos respondan a las preguntas que se hayan generado. Muchas gracias, Victoria. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestras preguntas. Ya.
Tenemos 3 preguntas para Julián y una pregunta para los 3. Entonces voy a empezar para que Julián pues pueda tomar nota de estas preguntas. La primera es, bueno, se dijo que en la encuesta el nivel de consumo de café aumentó. ¿Podría puntualizar y repetir el porcentaje de aumento? ¿Y podría recordar en qué otro tipo de droga aumentó o disminuyó el consumo? Esa es una primera pregunta. La segunda es que cuál es el rango de edad de los participantes de la encuesta. Y la tercera es cómo se puede entender el uso de sustancias psicoactivas en época de pandemia, específicamente en el aspecto recreativo. Bueno, estos son las respuestas, si me están escuchando. Las respuestas son Perfecto, se escucha bien. autorreferenciadas, ¿no? Entonces, digamos como que hay que tener en cuenta que esta foto de analizar el tema del consumo de sustancias psicoactivas y muchos temas, digamos, que tienen que ver con la interacción social, pues son muy difíciles de comparar porque no tenemos, pues por lo menos nosotros no encontramos si hubo una encuesta de consumo de sustancias psicoactivas en la pandemia de los 30 y en la peste y en la gripa española. Entonces, digamos como que es muy difícil comparar uno o tener un escenario similar antes como para saber qué aumentó o qué disminuyó. Entonces, digamos que nosotros analizamos algunas de estas preguntas con relación a la encuesta mundial de drogas, que también la aplicamos nosotros cada año, llevamos 4 años haciéndola y se hacían preguntas similares. Entonces de ahí, digamos, surgen comparativos relacionados y el público es similar a quien se le aplica. Entonces de ahí hicimos comparativos relacionados con la compra, con el pago, con la forma de recibir. Lo que nos llamó mucho la atención del café era que, digamos, el café nunca se ha puesto como en las encuestas de consumo de sustancias psicoactivas. No ha salido en las encuestas nacionales de consumo, entonces digamos como que no creo que vaya a salir en la que vayan a publicar ahorita en junio, que fue la última que se hizo en las epidemiológicas. Entonces haber puesto el café nos llamó mucho la atención y es el lugar en el que se posiciona, digamos como que en el que se posiciona. Hubo otra cosa que también estaba diciendo y casi siempre estuvo en el tercer lugar, entonces por eso nos llama mucho la atención y por eso decimos nosotros que las personas referenciaron que fue de las sustancias que más se consumieron. Más allá de uno decir que aumentó de acuerdo a un referente, es porque se instaló entre las 3 primeras. Es una sustancia por la que nunca se pregunta, pero también nos llamó mucho la atención que estaba de segunda en la experimentación y hay una pregunta que hicimos que no profundicé ahorita y fue la de sustitución. Y entonces el café y el cannabis fueron las sustancias que se usaron más para sustituir otras sustancias que la gente dejó de consumir. Y que dejó de consumir especialmente me refiero a cocaína y me refiero a MDMA, éxtasis, que son 2 sustancias que están muy asociadas a la fiesta, a la socialización, al esparcimiento. Digamos como para quienes hemos usado MDMA o cocaína, es muy claro que son sustancias, digamos, para compartir, son sustancias para hablar, son sustancias para bailar, son sustancias psicoestimulantes, digamos, muy fuertes. Esas sustancias se redujo el consumo, se redujo la distribución, se redujo la venta, digamos, nuestro servicio de análisis de sustancias que tuvo que volver a abrir porque la gente empezó a demandar el servicio casi que al mes de que estaba el encierro, la gente empezó a escribir diciendo que necesitaba analizar porque quería volver a consumir. Digamos como que en las encuestas, en las preguntas, se reportó que esas 2 sustancias salieron mucho del mercado porque estaban muy asociadas a la fiesta, la cocaína, el tema del alcohol, el tema de la fiesta y el MDMA, éxtasis, digamos que sustancias para festivales, sustancias como para la música electrónica, para esto. Entonces, esas 2 sustancias disminuyeron y las personas reportaron que la sustancia que más se utilizó para la sustitución fue el cannabis. Y otra de las, digamos, de la pregunta, nosotros no preguntamos por edad, pero sí teníamos, creo que, yo no recuerdo bien la pregunta, pero estábamos cerca del 90 y tanto % eran personas mayores de edad quienes respondieron. Y el tema del consumo en la pandemia, yo creo que pues el análisis sobre el consumo en la pandemia, pues en términos generales, como lo decía Raúl, pues no desapareció. Hay una cosa que estaba pensando ahorita que me llamó mucho la atención frente al mercado legal relacionado con los restaurantes, con las licoreras, con quienes estaban intentando vender a domicilio, es que la venta a domicilio
y en la clandestinidad la viene desarrollando hace más o menos 60, 70 años el consumo de drogas. Entonces, digamos que para distribuir a domicilio y para ser clandestino, el mercado de la distribución de sustancias psicoactivas no tuvo que acomodarse demasiado porque ya existían esa realidad. Entonces, creo que eso fue uno de los elementos como interesantes para la distribución de sustancias ilegales. No hubo que hacer muchos cambios, como sí le tocó hacer, digamos, al mercado ilegal en términos del domicilio y ese tipo de cosas. Y otra de las conclusiones que me parece muy interesante y la cruzo con los análisis también de Brasil y lo que decía Juan Pablo, es que yo creo que demuestran las personas consumidoras recreativas, funcionales, que no tienen problemas, demuestran de alguna manera por qué logran estar en ese punto. Creo que también había una pregunta en el chat relacionada si era abstinencia o si era ansiedad, no recuerdo la palabra que usaron ahí. Me parece muy interesante, digamos que la abstinencia tiene una determinación y una definición bioquímica, fisicoquímica muy puntual, pero digamos que sabemos que sustancias como la cocaína y el MDMA, que son sustancias de socialización, como que en ocasiones la abstinencia y la dependencia está mucho al grupo y está mucho al contexto más que a la sustancia, como por ejemplo el LSD también. Entonces creo que me llama mucho la atención ver cómo los consumidores reflexionaron sobre su consumo. Algunos intentaron buscar alternativas para manejar su ansiedad, ya sea con deporte, con alimentación, algunos usaron medicamentos. Como dijo Juan Pablo en la encuesta de nosotros, también se nota que uno de los aumentos significativos fue en el uso de medicamentos y sobre todo pues, se me olvida el término, que ustedes lo tienen más claro. Entonces, digamos como que administrarse medicamentos sin fórmula médica. Entonces, como que eso también empezó a aparecer mucho. Entonces, creo que me llama mucho la atención eso y como algunos que se dieron cuenta en esa reflexión que no podían ellos mismos gestionar o manejar su abstinencia o su nivel de consumo, empezaron a buscar una ayuda profesional y empezaron a consultar. Cuando abrieron las puertas de la clínica, pues empezaron a desbordarse. Lo del tema de aquellos que llegaron presionados, esa pregunta fue muy recurrente en lo que nosotros hicimos. Brasil también la hizo. ¿Cuántas personas tuvieron que salir del closet? ¿Con quién vivía usted? Debido a esto y a esta respuesta fue que nosotros 2 semanas después, hace como un mes, sacamos un manifiesto para salir del closet psicoactivo que veníamos madurando desde hace muchos años, y es que muchas personas necesitan de alguna manera un contexto, una ruta para tener esa conversación, y a muchos se les dio la oportunidad, a otros no. Muchos decían que la mayoría no lo sabía con quién vivía, algunos decían que consumían cuando salían a hacer sus compras o a pasear el perro, y a algunos poco les tocó salir. Entonces, creo que hay muchos elementos ahí que demuestran por qué estas personas siguen en un consumo recreativo que posiblemente no es problemático, que si lo identifican problemático buscan sustitución, buscan ayuda, que pueden tomar la decisión de transitar, pero también para muchos que han tomado la decisión y que lo asumen como algo en sus vidas que pareciera que no es problemático. Micrófono, Victoria. Ya, gracias. Muchas gracias, Julián. Hay otras preguntas que hacen en el chat. Creo que... Bueno, perdón. Ahora sigue... voy a leer las preguntas para Juan Pablo, ¿no es cierto? Y luego hay otra serie de preguntas que van para los tres. Entonces, Juan Pablo dice... ¿Qué opinión o concepto tiene el doctor Juan Pablo sobre el uso del cannabis como ansiolítico? Esa es la primera pregunta. La segunda es, mi pregunta es ¿hasta qué punto el café es considerado una sustancia psicoactiva? La tercera es, me llamó la atención que se registrara que el manejo de la abstinencia no demanda servicios de urgencias y que sin medicación se haya registrado que se haya mitigado con ejercicio y alimentación. ¿Será manejado de la compulsión en vez de la abstinencia? Y una cuarta pregunta es, ¿cómo se puede entender el uso de sustancias psicoactivas en época de pandemia, específicamente en el aspecto recreativo? Bueno, me repite por favor la primera pregunta y qué pena. Oh, claro que sí. Espéreme. Ya. La primera pregunta es, ¿qué opinión o concepto tiene sobre el uso del cannabis como ansiolítico?
Ok, bueno, cuando nosotros hablamos de drogas o de sustancias psicoactivas, tenemos que reconocer que absolutamente todas tienen un efecto psicoactivo, evidentemente. Entonces el cannabis, como el cigarrillo, pueden llegar a tener un efecto ansiolítico como una propiedad farmacológica. Lo que pasa es que uno no lo puede recomendar como un tratamiento médico. Yo les diría que básicamente por dos situaciones. La primera, que va muy de la mano con todo este boom del cannabis medicinal, que es bueno, que está llegando, que es una alternativa para muchas cosas. Pero dentro de las propuestas, por ejemplo, del cannabis medicinal, nunca se ha propuesto fumar como parte del tratamiento. Porque el fumar, que es hacer una combustión dentro de la boca y meter un humo y un calor y exponer unos órganos a una temperatura mayor a la que están acostumbrados, pues de entrada va a ser nocivo. Entonces, eso, digamos que como alternativa, yo le podría decir a cualquier persona con ansiedad, sí, evidentemente el cigarrillo, la marihuana, pueden generar un efecto ansiolítico, pueden quitar la ansiedad, pero como tratamiento, pues es como si yo le solucionara una cosa, pero le generara un daño para otro. Y el otro aspecto en el que no es muy bueno y por lo que no se recomienda básicamente es porque genera dependencia. Entonces yo voy a generar un problema para solucionar otro problema que podría solucionar de una manera diferente. Espero haya sido clara la explicación con respecto a eso. En cuanto al café como sustancia psicoactiva, sí, porque digamos que la definición de la Organización Mundial de la Salud con respecto a las sustancias psicoactivas es toda sustancia que entre en el cuerpo y que modifique el estado de ánimo, como la capacidad mental o los procesos de pensamiento. En esta medida, la cafeína hace parte de las sustancias psicoactivas dentro del grupo de los estimulantes, donde está la teína, donde está la taurina, la alanina, la fenilalanina, donde está la cocaína, donde está el MDMA. Entonces yo les diría que si uno hiciera como una especie de tabla, uno diría que la cocaína y algunos estimulantes como el éxtasis están arriba, son como los hermanos mayores, y la cafeína viene siendo un hermanito menor de estos, donde también está el té con la teína y donde están las bebidas energizantes como el Red Bull, como el Vive 100 y como todo esto. Entonces, por eso a mí no me sorprende que la cafeína haya sido un sustituto en lo que encuentra Julián en la encuesta, y me llama mucho la atención que le estaba poniendo cuidado que, por ejemplo, las bebidas energizantes no se robaran parte de ese lugar, que sí estaban ahí, pero pues como que no estaban tan presentes. La tercera pregunta, el audio, Victoria. Bueno, te la voy a repetir. Dice, me llamó la atención que se registrara que el manejo de la abstinencia no demande servicios de urgencias y que sin medicación se haya registrado que se haya mitigado con ejercicio y alimentación. ¿Será manejo de la compulsión en vez de la abstinencia? Bueno, esa pregunta la hizo Flor Naida y lastimosamente no está. Pero hasta donde yo entiendo, la encuesta que hace Julián habla de todos los tipos de abstinencia. Entonces es muy importante entender que la persona que consume alcohol de manera crónica, que la persona que consume clonazepam de manera diaria y con unas dosis altas, y las personas que consumen heroína son quienes pueden llegar a tener un problema serio con el síndrome de abstinencia. Esos síndromes de abstinencia en general van a necesitar un manejo médico. Pueden el alcohol y el clonazepam incluso en un momento de abstinencia llegar a causar la muerte. La heroína no llega a causar la muerte, pero es muy molesta, es una cuestión de sufrimiento humano. Pero el resto de sustancias, la marihuana, la cocaína, algunos alucinógenos, incluso algunos ni siquiera generan síndrome de abstinencia, y otros el síndrome de abstinencia es un síndrome de abstinencia leve que se puede manejar con sustitutos como el café y ese tipo de cosas. Incluso con la nicotina, que es tan fuerte, uno ve la gente que intenta dejar de fumar que a veces maneja la abstinencia que le da la nicotina y la reemplaza por dulce, por consumir bananas, ese tipo de cosas.
Entonces, no toda sustancia psicoactiva tiene un síndrome de abstinencia que requiera un manejo médico y ni siquiera pues una atención por urgencias, y probablemente esa sea la razón por la que en la encuesta que hace la organización de Julián encuentren esta situación. Ok. Bueno. Y había una cuarta pregunta. ¿Cómo se puede entender el uso de sustancias psicoactivas en época de pandemia, específicamente en el aspecto recreativo? Bueno, digamos que aquí se abre toda una posibilidad, y esto sí es básicamente mi punto de vista, y es que personas que en algún momento han tenido como la inquietud, la curiosidad hacia el consumo de sustancias, en este momento de pandemia se enfrentan a momentos de ocio prolongados. Y es que una actividad en la que recurrentemente se mantenía fuera de la casa y se implicaban en diferentes actividades, valga la redundancia, de un momento a otro se frena, todo se queda quieto y parece que no hubiera como mucho más que hacer. Entonces la gente busca qué hacer, y parte de esa experimentación en el qué hacer implica el consumo de sustancias, y un consumo de sustancias recreativos. En general es muy raro que la gente que nunca ha consumido drogas ahora lo empiece a hacer con una sustancia fuerte. Regularmente probablemente empiezan a experimentar con consumir alcohol en mayor cantidad, pues que ya lo consumían, o con empezar a consumir marihuana como una forma de buscar pasar el tiempo. Pensaría yo que esa es la situación. Bueno, gracias, doctor. Bueno, les recuerdo a todos que no vamos a dar acceso para intervención a través de o sea, la única intervención en el conversatorio es a través del chat. Entonces, bueno, entonces ahora seguimos con las preguntas para los tres, para Julián, para el doctor Juan Pablo y para Ana Cristina. La primera es, buenas tardes, ¿existe en las fundaciones o corporaciones participantes algún estudio sobre el incremento o comportamiento del consumo en estos tiempos de COVID? Yo les voy a contar. Yo no sé, es como, yo no conozco en este momento estudios, digamos, como tendenciales gruesos. Y digamos que un poco ya en términos de, creo que es el trabajo de la sociedad civil, el trabajo de la velocidad en que se pueda tomar la fotografía de un momento. Eh, es muy, digamos, yo tuve conversaciones con el gobierno nacional y con algunos gobiernos locales que tuvieron la intención de desarrollar este tipo de encuestas, y mientras se tomó la decisión, mientras se diseñó el instrumento y mientras se iba a sacar el instrumento, se les fue el tiempo. Y ya cuando estaban listos, ya llevábamos 2 meses de pandemia y de cuarentena. Entonces ya digamos como que ya el tiempo y la fotografía había pasado. Yo creo que aquí no queda más que hacer un retorno a evidencia escrita, digamos, como algo de hacer, como ir de pronto a los hallazgos y a los reportes que implique la clínica, ir a los reportes de los ingresos por intoxicación a los hospitales, ocasionalmente de pronto rastrear todo lo que pasó el Día de la Madre puede ser muy interesante, y los reportes en Bogotá, apenas esto empezó a pasar, se tiró una alerta muy fuerte porque creían que el consumo de alcohol había aumentado, y en últimas cuando empezamos a hablar con la industria que vende el alcohol nos dijeron no ha aumentado. Lo que pasa es que el alcohol que se estaba consumiendo en la fiesta, en los espacios de socialización, se llevó a las casas, y en las casas esto se volvió un conflicto, pues por lo mismo que decía ahorita Juan Pablo, y era pues que mucha gente le tocó frentear, vivir mucho tiempo, conocer el consumo en sus casas, entonces eso se volvió en un conflicto. Entonces creo que estudios como tal no los conocemos, pero sí hay una invitación a que en un tiempo, cuando esto pueda aplanarse medianamente, sí haya una revisión juiciosa, por lo menos con los datos estadísticos que hayan quedado frente a riñas, o donde había presencia de sustancias psicoactivas, ingresos a hospitales, ingresos a clínicas, ese tipo de cosas, porque ya lo que era un poco el tema cuantitativo de capturar información, ya esa oportunidad creo que pasó.
Yo Gracias. añadiría una cosa a lo que dice Julián y es como la formalidad de las cosas. Que si como la pandemia nos golpea de una manera repentina, más allá de que la estuviéramos viendo venir y aproximarse, desde lo institucional en general necesitan hacer un diseño de estudio formal para obtener unos datos que tengan una validez, que no tengan un sesgo y ese tipo de cosas. Entonces, si a una institución se le encarga eso, mientras hace el diseño, mientras hace todo lo que tenga que hacer, probablemente vamos a estar en otro lado de la pandemia. Probablemente no hayamos pasado, pero vamos a estar en otro lado. Lo que hace Julián, que es muy valioso, es una encuesta, que como él dice, nos muestra una foto. Y él mismo lo dijo al principio, y es que hay un sesgo porque no es una muestra representativa de la población colombiana, no es nada de eso, es un grupo de personas que lo siguen a él en una red social o a su organización y están dispuestos a compartir con nosotros una experiencia y a contarnos a respondernos unas preguntas que nos van a encaminar hacia un sitio y que es muy valioso porque son los únicos datos que estamos teniendo en tiempo real. Porque cuando decían hacer un estudio y como los hacen regularmente, uno ve cómo hace el observatorio de drogas y todo, que también es valioso, pero hacen un diseño donde tienen que encontrar una muestra, donde tienen que ir unas personas, donde tienen que escoger una población específica, tener un consentimiento y una serie de cosas que son necesarias para eso, pero que quitan tiempo y que por la premura de lo que se necesita ahora, pues no se pudo hacer. A estas alturas, probablemente si Julián hace la encuesta, nos vamos a parecer más a la normalidad que a lo que pasó en ese momento. Bueno, yo pienso que es una pregunta muy interesante que, de hecho, nosotros, nuestra encuesta fue más por lo inicio de la pandemia, entonces, de lá para acá, probablemente haya habido algunos cambios en este tema, pero hay otras dos encuestas que han sido realizadas acá en Brasil, una de Fiocruz, pero que ellos investigaron solamente el alcohol, el tabaco. La muestra que fuera maior, de 40.000 personas entrevistadas. Y bueno, pero los datos son similares, así que 18% de las personas que eran consumidoras regulares de alcohol relataron que sí, que tuvieron un aumento del consumo. Y interesante es que esto estuviera relacionado con el aumento da frequência desse e ansioso. Como que, entonces, este 18% que ha reportado que sí, que ha aumentado el uso del alcohol, esto estuvo relacionado con depresión y ansiedad. Y luego, otra encuesta que está siendo realizada acá, que es el Global Drug Survey, pero ellos empezaron después entonces, después de nuestra encuesta, entonces nosotros tuvimos un retrato del inicio, ellos de ahí para, pienso que fuera 2 o 3 semanas de coleta, que ainda não tem os dados também completos, pero também encontraram aí um aumento de uso do álcool. Então, acá lo que vimos foi o aumento, pero de las sustancias legales, então, álcool, tabaco, los ansiolíticos, y bueno, penso que en el GDS eles estão tentando fazer um follow-up. Então, as pessoas que concordaram em deixar contato, um e-mail, vão entrar em contato aí de 30 em 30 dias, penso. Pero é mais difícil, não? En nuestro caso, el objetivo era que se fuera anónimo, entonces no pedimos ningún tipo de contacto para que mantenga
el anonimato, pero entonces para ter esse segmento, esse follow-up, é necessário que se tenha um contato das pessoas, que é um pouco mais difícil, mas quando tuvimos estes dados desse segmento também, acho que vai ser muito interessante para conseguir ter essa figura mais a longo do tempo, né? Não só um pequeno fração de momento. Assim. Então, temos mais coisas aí que acompanhar. E outro dado interessante também é em tema das vendas de bebidas alcoólicas e de café. Também acá tuvimos um aumento, tanto do álcool quanto do café. Então, se algumas pessoas estão reduzindo, significa que elas que estão aumentando muito, porque no dado total, houve um aumento das vendas. Então, as pessoas que estão consumindo mais estão, de fato, consumindo muito mais, porque estão consumindo por elas e por as que estão diminuindo o uso. Então, temos que acompanhar. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos reducir las barreras de acceso a medicinas como la metadona, que se presentan desde el estigma a la sustancia hasta la falta de stock en las farmacias de las EPS? Juanpa, usted es el que le toca gestionar metadona. Pero, bueno, lo que pasa es que esto sí es más desde lo político que desde salud, porque realmente nosotros acá teníamos una experiencia muy bonita con el programa de metadona y lastimosamente entrando la pandemia quedamos en la calle y esta es la altura que se tuvieron que derivar los pacientes a la EPS y cuando se lograron derivar a las EPS y las EPS se hicieron responsables de ellos, se encontraron con que había desabastecimiento de metadona. De hecho, primero se desabasteció la de 40 miligramos. Entonces, evidentemente, si yo tengo un paciente tomando 80 miligramos al día, que son 2 tabletas de 40, y me toca cambiarlo a tabletas de 10 miligramos y se va a tomar 8 miligramos al día, pues 8 tabletas al día, pues voy a desabastecer la de 10 miligramos en poco tiempo. Esto es una situación que tiene que ver con la mirada gubernamental que tienen del problema. Originalmente la metadona, que es un medicamento que es monopolio del Estado, quiere decir que solo lo vende el Estado, se utilizaba para manejo en dolor y entonces nos asignaban unos cupos por región donde decían en el Valle se utiliza más o menos tanto de metadona, en Risaralda se utiliza más o menos tanto de metadona. Y esos cupos no se han modificado de manera importante como para lograr dar respuesta a lo que se necesita. Además que nosotros no tenemos una producción local de metadona, sino que la metadona es importada. Con el anterior director del Fondo Nacional de Estupefacientes, creo que era Andrés López, logramos conversar porque ellos querían fabricar metadona aquí en Colombia, metadona líquida, que aminoraría costos de estos programas y que solucionaría de alguna manera el problema de stock. Actualmente la dificultad pasa por las barreras que se generan a nivel gubernamental y eso genera un problema con el abastecimiento regional. Yo creo que como Juan Pablo dice, hace unos 10 años, 7, 8 años, todavía estábamos en la tarea de persuadir sobre las acciones de reducción de riesgo y daño, entendiendo que la metadona sea una de ellas, al igual que el acceso a material higiénico de inyección, los programas de análisis de sustancias en campo y otras acciones complementarias a la reducción de daños. Yo creo que esa evidencia ya ha logrado llegar por lo menos a los funcionarios, a los técnicos y a gran parte de los mandos medios. Creo que el problema hoy en día no radica en el reconocimiento de la evidencia o en apropiarse de esta o en demostrar que son efectivos, sino que radica ya como en la estructura del Estado para el financiamiento y en la sostenibilidad de los
proyectos en las transiciones de los gobiernos. Creo que lo que hemos visto en los últimos años es cómo los proyectos pueden tener un impulso muy fuerte cuando están bajo la línea o la orientación de un determinado pensamiento político, y pueden tener un retroceso total, una suspensión y acabarse, y que siempre termina como afectando a las poblaciones al final. Creo que por eso ahí es también importante el llamado y el aporte de la sociedad civil, de las organizaciones, y impulsar como las asociaciones de usuarios. Por ejemplo, Colombia es uno de los países a los que, por lo menos en términos de metadona, inyección, naloxona, le hace falta eso. En otros países los usuarios han logrado, digamos, poder separar de tal manera que sean ellos los que terminan demandando de manera crítica y muy fuerte los servicios ante la institucionalidad y ante las transiciones de los gobiernos. Creo que eso es también lo que le permite a los gobiernos a que simplemente cierren un programa y no pase nada, porque también, aunque somos las organizaciones de la sociedad civil quienes empujamos, pues no podemos hacerlo todo también. Y creo que también, lamentablemente, hoy en día hay servicios de reducción de riesgo y daño que son muy deficientes, y pues a la final terminan siendo como el dealer. El dealer muchas veces para los usuarios es como: esto es lo que hay de heroína y esto es lo que le toca echarse. Esto es lo que hay de marihuana, esto es lo que le toca echarse. Durante mucho tiempo hemos logrado que los usuarios recreativos empiecen a exigir, empiecen a demandar, y hoy en día, digamos, hay ciudades donde hay un mercado muy democratizado frente a las sustancias, y a las personas, al dealer se le devuelven las sustancias porque hay otro. De alguna manera también con el Estado pasa eso. El Estado termina ofertando servicios de reducción de daños al ritmo que le parece y como le parezca, y eso termina siendo como muy duro. Entonces creo que esa pregunta sobre la metadona pues abre la posibilidad de que la evidencia está, se reconoce la efectividad de los programas de reducción de riesgo y daño. Ojalá se pueda impulsar más el papel de la sociedad civil para garantizar la continuidad y la operación, y se pueda presionar las organizaciones de usuarios, o por lo menos algo parecido que pueda demandar servicios efectivos y de calidad para ellos, porque sí hay servicios que definitivamente tienen cero impacto en el territorio cuando se hacen mal hechos. Gracias, Julián. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo podemos ayudar a alguien? ¿Cómo podemos ayudar a quien está en tratamiento con metadona? ¿Qué otras alternativas para que no caiga con otros opioides como la heroína y el fentanil? Gracias. Cuando alguien está en tratamiento con metadona es porque precisamente viene de un opioide. En general, adicción directa a la metadona es muy rara. Eso existe, pero es una cuestión rara. El efecto que puede producir la metadona con respecto a lo que pueden producir otros opioides no es un efecto tan placentero. Entonces, cuando ya vienen en tratamiento con metadona es porque precisamente vienen de la heroína o vienen del fentanil. Existen alternativas a nivel mundial como la buprenorfina, que lastimosamente en Colombia solo existen parches para el dolor y no hay una disponibilidad como para hacer el tratamiento con esto. Y las otras alternativas son alternativas que tienen un efecto más paliativo. Digamos que dentro de las disponibilidades que hay en Colombia, la metadona es la mejor opción, y que aunque existen otras opciones, demanda mucho más esfuerzo por parte del usuario en términos de tolerancia al dolor, tolerancia a los efectos de retiro de la heroína principalmente, que es cuando hacemos un tratamiento con metadona. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué tan efectiva es el desarrollo de la política pública integral para la prevención y atención del consumo de SPA, Ministerio de Salud y SDS? Pues es que el problema es que la política es efectiva en la medida que los funcionarios que deben aplicar esa política quieran y puedan. Yo llevo muy poco tiempo vinculado con la parte
pública con la parte de reducción de riesgos y daños a nivel de organizaciones. Tuve la oportunidad de arrancar de la mano de la Secretaría de Salud Municipal aquí en Cali, y en el camino conocí proyectos tan interesantes como lo que maneja Corporación Vivienda. Y lo que vivimos mientras estuvieron los gobiernos alineados fue una luna de miel, todo salía, existía el presupuesto y la ley lo permite. Pero después se nos vino Espina, se nos vino el COVID y esto se acabó. Y antes de eso se nos había venido Duque. Entonces no es tanto como la política pueda ser efectiva porque la política está, sino la voluntad de los funcionarios y el quehacer de los funcionarios en los territorios con los elementos que nos proporcionan. Ok, gracias. Bueno, aquí viene otra pregunta, pero creo que es más como para Julián. Dice, bueno, desde el inicio de la pandemia el valor de la droga aumentó. Esto conlleva buscar otros tipos de sustancias. ¿Cuáles pueden ser esas sustancias y si ese consumo más económico se quede de preferencia? Pues realmente son como pues conjeturas que se pueden hacer, ¿no? Lo que hemos dicho tiene que ver es como, pues algunas sustancias que sustituyeron a otras. Nosotros todavía no podemos saber, digamos, como, hay algo que no vamos a saber sobre los cambios en el consumo y es hasta que esto no se abra del todo. Digamos como que hay unas modificaciones, hay unas reducciones, hay un aumento, pero digamos como que hasta que las personas no regresen, digamos, a lo que pudiera ser lo más parecido a como estuvieron antes de iniciar, nosotros no vamos a saber. Creo que ese podría ser un buen momento, un mes, 2 meses después de que se vuelva como a unas prácticas sociales regulares, que se pueda hacer una fotografía. Creo que ese podría ser un momento. Por ahora no podríamos saber, estamos descendiendo, pero no podríamos saber, creo yo. Ok, bueno. Bueno, aquí es también para Ana Cristina y creo que para Julián. Para el caso de Colombia y Brasil, importante tener en la encuesta el tema de sobredosis que está asociado a la reducción del consumo y posterior recaída. Eso es un tema que estamos pensando, que por las personas que han dicho que han reducido o suspendido el consumo, que, bueno, estas personas tienen realmente un mayor riesgo de al retornar el consumo, eh, tener una intoxicación o algo ahí. El laboratorio que yo estoy trabajando funciona junto a un centro de epidemiológico. Entonces, nosotros estamos a monitorar ahí si vamos a ter algo en este sentido de un aumento del número de intoxicaciones. Por ahora no hay ni aumento ni baja de los casos, pero es algo que estamos a acompanhar, sí. Ok, bueno, y aquí me hacen una pregunta y es, ¿el azúcar se tendrá en cuenta para la próxima encuesta mundial? El azúcar definitivamente no es considerado una sustancia psicoactiva. Digamos que hay comportamientos que nosotros podemos asemejar a lo que se ve con las sustancias psicoactivas y que se ha tratado de asemejar, como la persona con compulsión por las compras, con la persona con compulsión por el trabajo, pero la compulsión va más allá del efecto que puede producir una actividad o la sustancia en sí mismo, sino que eso es más una situación que tiene que ver específicamente con la persona y cómo maneja esta situación. Definitivamente lo que tiene que ver con trastornos alimentarios y con la parte que tiene que ver con la ingesta calórica no se puede definitivamente asemejar con las sustancias psicoactivas.
Bueno, muchas gracias. Muy interesante su respuesta, doctor. Bueno, y aquí preguntan para Julián y María Cristina ¿no se midió la prevalencia del consumo? ¿Las fechas de toma de la encuesta garantizan la fidelidad de los resultados? Yo creo que no era unas preguntas para preguntar sobre prevalencia, no era lo que estábamos buscando en la encuesta, era la fotografía del momento. Creo que el criterio de inclusión en la encuesta y el análisis era que por encima del 91% reportaba un consumo en el último mes y era lo que nos interesaba. Y yo creo que la fidelidad, digamos, de las respuestas estaba asociada, digamos, a la confrontación de los datos con otras encuestas con Brasil. Es muy interesante. Hasta ahorita ellos están terminando y entraremos a la comparación. Y creo que los datos de contexto relacionados con el impacto de las sustancias mostraron validez en varios de los resultados. El tema del café fue súper interesante. Nosotros temimos mucho ponerlo. Recuerdo que así como la pregunta que hicieron ahora y lo que decía, creo que Juan Pablo lo explicó bastante bien, para muchas personas es inconcebible que usted ponga el café en la misma bolsa que la cocaína o en la misma bolsa de la marihuana, pues, por la relación cultural y que tenemos además los colombianos con ella. Pero después cuando usted se va a indagar lo que dice la evidencia, lo que muestran los cortes de las sustancias que casi siempre tienen cafeína, lo que dicen, digamos, como otros proveedores de la sustancia, creo que es bien. Entonces, creo que el momento de la fotografía estuvo bien puesto, la prevalencia no era lo que se estaba buscando y creo que para la información y la poca información que tenemos disponible, la validez de estas tendencias, que además no son ni categóricas ni contundentes, la validez se irá encontrando en el camino en la medida en que podamos comparar documentos, otros estudios, otros que hayan tomado esa fotografía y las evidencias que hemos mirado. Digamos que este era un punto de partida que mostraba tendencias y será después de varios meses y años que nos daremos cuenta un poco qué fue lo que pasó en ese momento. Bueno, gracias. Bueno, Julián, aquí hay otra pregunta específicamente para ti, dice, pero el tiempo de fotografía, ¿desde cuándo se sugeriría tomar? Según el expositor Julián Quintero, ¿cuál debía ser el tiempo adecuado de toma de la muestra? Yo creo que el tiempo de la fotografía lo divide el criterio del investigador. Digamos, eso no tiene que ver como... Es a partir del criterio del investigador que quiere saber en qué momento es. Nosotros tomamos la decisión de hacer la encuesta por la demanda y por los comentarios diarios que llegaban a nuestro chat sobre cómo la gente estaba empezando a pasar la cuarentena, por ejemplo. Y el tiempo que le dimos nosotros fue un tiempo fueron 5 días que le dimos, creo que fueron 4 o 5 días. Entonces, por eso está bastante claro en el informe, si lo puede mirar, está bastante claro en el informe el sesgo, las fechas, cómo se hizo. Entonces creo que ahí está como la respuesta que está buscando. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Bueno, creo que ya terminamos nuestra ronda de preguntas. Muchísimas gracias, Julián, doctor Juan Pablo. Yo quisiera pedir la palabra antes de terminar, perdón. Claro que sí, dale. ¿Sí? Bueno, yo creo que es el momento de hacer las cuñas. Nosotros tenemos para proveer naloxona para cualquiera de las organizaciones que la necesiten en el país. Es naloxona que viene de Estados Unidos, que nos la dona Chicago Recovery, que es como donde está fuerte en los programas. Entonces tenemos disponibilidad para mandar a cualquier ciudad del país. Solamente nos deben escribir, ahí les pongo en el chat, les pongo el Facebook, nos pueden escribir al chat y se las enviamos. Les tocaría es pagar como la recepción y responder algunas preguntas, hacer unos ejercicios. También llegaron, que además eso es como bien importante por lo que decían del fentanilo, pues empezó el rumor del fentanilo en Colombia. El Ministerio de Justicia hace como 6 meses dijo que había llegado el fentanilo, pero pues se encontró, fue una cápsula en un allanamiento en Cali. No hay hasta el momento un reporte claro de que el fentanilo se esté mezclando con la heroína. Entonces también tenemos para disposición y digamos como casos muy concretos, esto que son las tiras de medición de fentanilo. Esto es lo que se está usando en Estados Unidos por los programas de análisis de sustancias para saber si hay fentanilo en la heroína. Esto
digamos como que los rumores crecen y yo creo que lo primero que hay que hacer es como saber si realmente hay fentanilo en Colombia. Eso es que también está para ustedes, digamos, a disposición, lo que necesiten, todo lo pueden escribir a nuestro chat de Acción Técnica Social. Eh, Hemos escrito un libro sobre cómo se drogan los colombianos, entonces también lo ponemos a disposición. Creo que es como una historia que escribimos con todo el equipo de Acción Técnica Social, muy relacionada con el consumo, reducción de riesgo y daño, política pública. Lo pueden encontrar en Panamericana y pues ahí lo pueden ver, también lo pueden entrar en línea. Y por último, tenemos abierto en este momento la convocatoria para el Festival de Cortos Psicoactivos. Es el festival que hacemos cada año enfocado en la, en la promoción de los nuevos realizadores y abordar el tema de sustancias psicoactivas. Casi siempre tenemos llegan 100, 150, una curaduría de 60, 70. Si quieren enviar, está abierto hasta el 30 de julio, o si quieren verlo, va a ser el 27, 26, 27, 28, el último fin de semana de agosto. Van a poder ver cortos en exclusiva sobre el tema de drogas y también 3 conferencias. Siempre hay que hacer las cuñas al final. Muchas gracias. Ahí les dejo todos los links. Yo quisiera complementar un poquito lo de Julián con lo del fentanilo, porque es que nosotros acá no estamos teniendo epidemia de fentanilo, eso es más gringo todavía. Lo que tenemos es una epidemia de tramadol y la tenemos hace muchísimo tiempo, que es un opioide débil de venta libre, que hace que cualquier persona llegue a la droguería y lo pueda pedir, y entonces estamos teniendo intoxicaciones y sobredosis de tramadol que, a pesar de ser un opioide débil, evidentemente cuando lo consumen en gran cantidad pues terminan intoxicados exactamente igual como con una sobredosis, como si estuvieran consumiendo heroína, y que la naloxona es útil para revertir el efecto de eso. Es muy interesante lo que dice Juan Pablo. Inmediatamente se cortaron las distribuciones de heroína. Nosotros a los 3 días había como unas mezclas de sustancias que no eran heroína. Desapareció muy rápido. Alcanzamos a recolectar unas muestras, pero no reaccionamos de la manera que era. Creo que a los 8 días recolectamos muestras, nos demoramos 15 días analizando, digamos, ya con los laboratorios cromatográficos y con el Observatorio de Drogas de Colombia y otros laboratorios que nos ayudan, y al final se encontró que era heroína, y que lo más extraño que había era que algunas tenían tramadol y lo más extraño era codeína. Entonces creo que no en este momento, por lo menos en análisis preliminares que hay de circulación de heroína en calle, todavía no se ve el fentanilo. Creo que los estudios lo han dicho. Colombia es el país que tiene la heroína y la cocaína más barata del mundo, relación costo-beneficio. Entonces, pues casi que pensaría uno, ojalá, casi que pensaría uno que Colombia sí es un país donde sale más caro importar fentanilo que ponerse a seguir produciendo la heroína de la calidad tan alta. Ojalá no llegue, por acá pasará, pero sí es bueno como empezar a dejar claros en las calles, y por lo menos están los análisis para el que los quiera hacer y pueda acceder a ellos, nos cuente por el chat. Y Julián, ojalá con la entrega de naloxona se piense en la posibilidad de una capacitación para la gente en calle del uso de naloxona. Sería bien interesante que esa entrega no fuera solamente entregar el medicamento, sino un documento, algo, una capacitación virtual, porque se necesita en la calle, está salvando vidas, pero se necesita un uso adecuado también. Sí, señor, en este momento, qué pena la conversación entre dos en este momento estamos distribuyendo a través de 3 aliados, que es Surgir en Medellín, Hugo y el Combo de Teméride, y también con Viviendo y Felipe, también tienen en Cali. Ahorita, para las nuevas personas que quieran acceder a ella, está el documento guía y está la capacitación virtual para que la tengan. Y sí, la idea, claro, obviamente tiene que llegar con una formación, sí señor, pero entonces hay mucha naloxona disponible, demasiada, y creo que el país no puede, pues, hacerla llegar hasta donde más se pueda. Entonces escriban con confianza. Julián, ¿podrías escribir ahí en el chat tu correo electrónico para que las personas que estén interesadas puedan escribirte directamente solicitando esto?
Sí, todo lo estamos canalizando por el chat del Facebook de Acción Técnica Social. Entonces ahí pueden escribir con confianza y les contamos cómo es el proceso. Bueno, entonces ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias a todos y los dejo entonces con Juan Carlos, quien hace el cierre y la invitación a nuestro próximo conversatorio. Bueno, muy amable a todos y todas por estar aquí. Queremos solo hacer 3 anotaciones importantes. Vamos a mirar si Miguel logra poner la imagen de nuestro próximo conversatorio, que es el próximo jueves. Va a estar buenísimo, buenísimo. Ya vamos a mirar si Miguel logra poner la imagen. Mientras tanto, solo les voy a decir 3 cosas que fueron importantes en este conversatorio. Lo primero es que los textos, una de las cosas que permite esto es que no solo las personas invitadas nos comparten sus presentaciones, sino que otras personas han, digamos, puesto allí otros documentos de los cuales ellos trabajan. Estos van a quedar y los vamos a subir al correo de la red. Los que los necesiten, los que los quieran tener, por favor, nos los solicitan. Y ahí vamos. Por ejemplo, el señor Lucas Pasos Abadía también nos propuso unos documentos que vamos a estarlos subiendo también a la red para que ustedes los tengan y sean pues de estudio de todos. Un saludo especial a los países que nos hicieron referencia a este espacio. Está Bolivia, una persona de México, estuvo una persona de Argentina, también de las ciudades en Colombia. Nos hablaron desde Risaralda, desde Caldas, desde Cali, de otros lugares. Muchísimas gracias. Vamos a seguir extendiendo un poco el tema de, Julián nos sigue compartiendo también la página donde consiguen los productos que él acaba de mencionar. Entonces, para el próximo encuentro, vamos a tener 5 invitados, tercer encuentro o conversatorio sobre reducción de riesgos y daños en el consumo de drogas, reducción de riesgos y daños, diagnóstico y tratamiento de la hepatitis B. Ahí está nuestro flyer, ahí está nuestra convocatoria para el siguiente encuentro. Entonces, claro que los esperamos, contar con todos ustedes y que por favor pues promocionen esta invitación. Y con este encuentro de jueves 16 de julio termina nuestra primera temporada, ¿no? Porque ahora como está de moda el Netflix. Entonces, nuestros primeros 3 encuentros y ya les estaremos proponiendo a ustedes los siguientes 3 encuentros. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias a las personas a Miguel, a la Junta Directiva de Raíz y también a nuestros invitados, Ana Cristina, a Daniel, a Julián. Y los esperamos en nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en 8 días. Muchísimas gracias a todos. Vamos a hacer una prueba. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Adiós, Ana Cristina, muchísimas gracias. Un Hasta saludo luego, para Perú. gracias. Julia. No. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias.